Yo te voy a contar sobre las abuelas de Plaza de Mayo y para eso elegí centrarme en su figura más trascendente y actual presidente hace muchos años, que es Estela de Carlotto. En distintas entrevistas a lo largo de los años, Estela de Carlotto repitió una idea que no aparece como consigna política, sino como una conclusión personal, casi íntima. Dijo durante mucho tiempo que ella creyó que podía mantenerse al margen, que su familia no estaba en esas cosas, que lo que ocurría era grave, pero era algo que le pasaba a otros. Esa distancia con el tiempo se le volvió insostenible. No porque cambiara el contexto, sino porque el contexto entró en su casa. Su hija Laura fue secuestrada estando embarazada. Pero antes, mucho antes de convertirse en una figura pública, Estela Barnes de Carlotto llevaba una vida estructurada alrededor de su familia y de su trabajo. Había nacido en Buenos Aires en 1930, pero su vida adulta se había desarrollado en la capital de la provincia de Buenos Aires, la hermosa ciudad de La Plata, donde había formado su familia y donde trabajaba como maestra de escuela pública. Y como muchas familias de clase media de esa época, su universo estaba delimitado por el trabajo, por la educación de esos hijos tan amados y por la confianza en las instituciones. De hecho, ella se declaraba bastante antiperonista. Esa normalidad convivía con el contexto cada vez más inestable. Durante la década del 70, Argentina atravesaba una escalada de violencia política, enfrentamientos armados, persecuciones y crisis institucionales que culminaron con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La instalación de esa dictadura no solo modificó el orden institucional, alteró de manera profunda la forma en la que el Estado ejercía la violencia. La represión dejó de operar dentro de marcos visibles, detenciones, causas judiciales, registros, y pasó a estructurarse como un sistema clandestino, deliberadamente opaco. Los secuestros se realizaban sin identificación, los traslados no quedaban asentados en ningún lado y las personas eran absorbidas por un circuito del que no había constancia legal ni posibilidad de seguimiento. Hay que hacer una salvedad, esto lo había iniciado un gobierno, digamos, democrático, que fue el último año de María Estela Martínez de Perón, la viuda de Perón, quien instauró, como contamos en el episodio de la Noche de los Lápices, las reglas que después explotaron hasta la salvajada más atroz los militares. No eran excesos aislados, era un mecanismo organizado cuya eficacia dependía de borrar todo rastro. En ese contexto, las formas de reaccionar de la sociedad no fueron homogéneas ni simétricas. Los niveles de exposición al riesgo estaban atravesados por factores sociales, políticos y culturales. Los sectores más politizados, los estudiantes, los militantes sindicales, las organizaciones de izquierda, incluso espacios vinculados a la pastoral social de la iglesia o sectores culturales, estaban rápidamente bajo sospecha y eran el blanco prioritario de la represión. Pero para muchos sectores de la clase media urbana, como el de Estela de Carlotto, que no tenían ese involucramiento político y que además no estaban acostumbrados a tenerlo porque Argentina había caído en muchas dictaduras antes de esa, creían y estaban convencidos de que la distancia los mantendría a salvo. Ese era el caso de ella. Sin embargo, la hija de Estela no pensaba lo mismo y formaba parte de una generación que había decidido involucrarse de otro modo. Como muchos jóvenes de esa época, participaba en actividades políticas y militantes en un contexto donde las fronteras entre ese compromiso social y el riesgo eran completamente difusas. Con el avance del gobierno de Isabel y luego de la dictadura, la participación política se volvió extremadamente peligrosa. Las organizaciones armadas primero fueron desarticuladas, pero eso no distinguía entre combatientes, militantes o incluso personas que se habían acercado a esos espacios de manera casual. Las detenciones se realizaban sin orden judicial, de noche, en operativos que involucraban a la policía, al ejército o algunas otras fuerzas. Las personas eran trasladadas a centros clandestinos organizados a ese efecto, donde permanecían incomunicadas. Muchas veces no solo eran comisarías o centros militares, sino fábricas abandonadas, escuelas, clubes deportivos y demás. La cantidad de centros de tortura y desaparición que uno puede encontrar en los barrios de Buenos Aires es inmensa. El punto de inflexión para esta Estela de Carlotto que no se involucraba y que le hizo inevitable empezar a pensar el país de otra manera fue en noviembre del 77, cuando Laura, su hija, fue finalmente secuestrada. Tenía 23 años y estaba embarazada de 3 meses. La búsqueda se convirtió en el centro absoluto de la existencia de Estela de Carlotto. Primero, con una búsqueda por los canales tradicionales, comisarías, juzgados, dependencias militares, con preguntas formales, con pedidos de información, por supuesto cosas que fracasaban completamente.
Con el paso de los meses empezó a reconstruir, a partir de testimonios indirectos, lo que había sucedido. Supo que su hija había sido trasladada a un centro clandestino de detención. Supo también que por su embarazo la habían mantenido todavía con vida. Esa información le dio otro elemento. Ya no era solo encontrar a Laura, era encontrar a su propio nieto. El sistema represivo tenía una práctica muy específica. Las mujeres embarazadas eran mantenidas con vida en cautiverio hasta dar a luz. Luego sus hijos eran entregados a otras familias, muchas veces vendidos por muchísimo dinero, o dados en adopción a militares que no podían tener hijos, generalmente sin ningún registro, con identidades falsas. ¿De qué forma se pudo identificar? O una de las maneras en las que se identificó, en general, los obstetras que hacían los partos eran pocos y eran los mismos vinculados a los militares. Pero eso en esa época Estela no podía saberlo. El 26 de junio de 1978, Laura dio a luz a un varón. 26 de junio, faltaba poco para que se juegue el Mundial del 78 mientras esto ocurría. Años después sabríamos que le puso Guido el nombre de su abuelo. Se sabe por confesiones y testimonios que su parto, como el de muchas, se produjo estando ella esposada. Apenas estuvieron 5 horas juntos la madre y el bebé. Luego Laura fue dormida y trasladada a su detención en un centro clandestino llamado La Cacha. La mandaron a una cueva, un espacio en el que solo se podía estar en 4 patas, con las manos engrilladas y los pies atados a una pared. Según la versión oficial de la policía bonaerense, Laura murió el 25 de agosto de 1978 a la 1:20 de la madrugada en un enfrentamiento con fuerzas conjuntas del área militar 114 en una ruta. Tenía, cuando le devolvieron el cuerpo a Estela, porque Estela sí encontró a su hija, la mitad del rostro destrozado por itacazos y el vientre, ese vientre donde había estado su bebé, perforado por un disparo. Todo falso, porque había sido torturado hasta la muerte en un centro clandestino. Ese dato, la confirmación de la muerte de su hija y la ausencia del bebé, definió a Estela de Carlotto para siempre. La pregunta ya no era solo qué había pasado, sino dónde estaba ese bebé, su nieto. Esa pregunta, que en principio parecía individual, comenzó a repetirse en muchas otras familias. Mujeres que buscaban a sus hijas embarazadas empezaban a encontrarse con relatos similares. Y lo que luego sería, hasta hoy, una organización largamente candidata al premio Nobel, fue primero una experiencia compartida, la de madres y abuelas que entendían que, además de sus hijos desaparecidos, había una generación nacida en cautiverio cuya identidad había sido deliberadamente borrada. En ese mapa, Estela de Carlotto no era una figura central, era una más de muchas mujeres, eh, pero que tenía una capacidad de organización muy grande, de llevar datos, de anotar con quién hablé, qué juez intervino, qué sabemos, quién declaró. La búsqueda se organizaba entonces en esta forma. Cada familia recorría oficinas, contactos, rumores, traían datos, los intercambiaban. Como había ocurrido con las madres que buscaban a sus hijos, el encuentro de estas experiencias empezó a modificar la escala del problema. Y en 1977, antes de que Estela estuviera involucrada, ese grupo de mujeres se empezó a reunir sin una estructura, compartiendo información, pero con un eje que era distinto del de las madres de Plaza de Mayo. Ya no eran solo las desapariciones, sino también las apropiaciones de esos bebés. Las primeras reuniones eran discretas, no solo por precaución, sino también por la ausencia de un reconocimiento institucional. No había ningún marco legal que contemplara este tipo de reclamos. No había procedimientos para investigar la identidad de un niño en función de una denuncia de apropiación. La Plaza de Mayo en ese contexto funcionó como un punto de visibilidad. Las rondas, iniciadas primero por las madres, se convirtieron en el espacio donde las abuelas empezaron a hacerse presentes. Ese pañuelo blanco en esas cabezas también blancas se extendió no solo de las madres, sino ya a las abuelas. Pero la visibilidad tenía un costo, al igual que en las madres buscadoras. La exposición pública implicaba riesgo en un contexto donde la represión seguía activa. Aún así, la presencia en la plaza permitió algo que las reuniones privadas no lograban: interpelar, dejar constancia, romper el aislamiento. La vigilancia era constante, las reuniones eran observadas, los movimientos seguidos, los contactos registrados. El aparato de inteligencia de la dictadura no operaba únicamente sobre organizaciones armadas o partidos políticos, también monitoreaba a estas mujeres. Y no era solo un monitoreo, sino episodios directos de violencia. Así, el 10 de diciembre de 1977, pocos días después de una publicación de una solicitada en un diario reclamando por desaparecidos,
Azucena Villaflor, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, fue secuestrada por un grupo de tareas. Permaneció desaparecida durante décadas. Su cuerpo fue identificado recién en 2005 por el equipo argentino de antropología forense tras haber sido enterrada como NN. Otras tantas madres y abuelas correrían destinos similares. El equilibrio que tenían que llevar de exposición y resguardo era permanente. Intentaban contactarse con asociaciones internacionales, embajadas, organizaciones de derechos humanos en el exterior, que sí se convertían en interlocutores, que sí denunciaban para afuera y que sí iban de a poco deteriorando cualquier viso de legalidad que podía tener ese gobierno militar, el cual, sin embargo, solamente cayó por hacer una guerra estúpida contra Inglaterra que le costó tanto en dinero, en sociedades y en vínculos, que terminó cayéndose. Porque incluso los sistemas más crueles tienen un punto de agotamiento. Para las abuelas el cambio no implicó el cierre de la búsqueda, sino su transformación. Por primera vez la pregunta que habían sostenido durante años, ¿dónde estaban esos niños?, podía empezar a formularse en un ámbito donde al menos en principio existía la posibilidad de obtener respuestas. La apertura democrática habilitó nuevos canales judiciales, institucionales, públicos, pero también expuso una limitación muy concreta. Aun cuando se sospechara que un joven podía ser hijo de desaparecidos, no existía una herramienta técnica que permitiera probarlo con certeza en ausencia de los padres también desaparecidos. Ese problema no era menor. La restitución de identidad no podía basarse en testimonios o en indicios. No se podía acusar, por supuesto, a alguien de apropiar ni darle una identidad nueva a una persona que entraba en la adultez por lo que se suponía que era. Tenía que haber un método verificable, capaz de sostenerse en el ámbito judicial. Fue en ese contexto donde las abuelas impulsaron una búsqueda que excedía lo jurídico y se centraba en el terreno científico. Comenzaron a contactar genetistas, médicos, especialistas en filiación, tanto en la Argentina como en el exterior. En ese momento las técnicas de identificación genética estaban en desarrollo y se utilizaban principalmente para establecer la paternidad directa en juicios de filiación, pero había que reconstruir la filiación a partir de una generación intermedia ausente. Y ahí aparece un equipo de científicos, se me pone la piel de gallina. La genetista principalmente estadounidense, por supuesto, una mujer, Mary Claire King, quien comenzó a trabajar junto a abuelas en el desarrollo del índice de abuelidad. Ese método permitía, mediante el análisis de marcadores genéticos, establecer la probabilidad de parentesco entre un niño y sus más cercanos parientes biológicos, en general los abuelos. Ese avance no fue solo técnico, supuso también la traducción de una demanda social en un problema científico concreto. Ya no era una causa moral o política, había que verificarlo en el laboratorio. En 1987, en el gobierno de Raúl Alfonsín, ese proceso deriva en la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, un banco de datos eh, iniciático en el mundo, una institución que no existía en ningún lado en ese momento. Y allí comenzaron a almacenarse las muestras de sangre de los familiares de las personas desaparecidas, quienes voluntariamente daban sus datos genéticos para que alguna vez, cuando algún chico ya adulto se presentase, pudiesen vincularse. Es decir, era una donación de datos hacia la esperanza, hacia nada concreto. En paralelo, hay otro desarrollo fundamental, el equipo argentino de antropología forense. Ese grupo de especialistas que comenzó a trabajar de manera permanente en la identificación de restos humanos mediante técnicas arqueológicas y antropológicas, recuperando los cuerpos enterrados como NN para reconstruir sus identidades. Por supuesto, no estaba solo centrado en la restitución de los nietos, pero aportó un elemento clave, la posibilidad de confirmar la muerte de los padres. Con esa información se permitía cerrar el círculo de la afiliación. Sin embargo, ese proceso no eliminaba dificultades. Muchos de los jóvenes que podían ser nietos apropiados desconocían esta situación y en algunos casos resistían la posibilidad de someterse a pruebas porque implicaba que fueran presos los que para ellos eran sus padres. Otros habían sido criados con familias vinculadas al aparato represivo, por lo cual tenían una identificación ideológica con lo que había ocurrido. Se sentían muy lejos de quienes eran sus padres biológicos. Los primeros nietos recuperados en la década del 80 marcaron un precedente, no solo porque confirmaban que la hipótesis de las abuelas era correcta, que los niños apropiados existían, sino porque establecía un camino posible para los casos siguientes.
Cada restitución no es un punto de llegada, es una referencia para continuar. El proceso fue adquiriendo una estructura estable. La investigación comenzaba con la sospecha. Un joven cuya edad coincidía con la de un niño nacido en cautiverio se presentaba. Tenía una historia poco clara, tenía inconsistencias en su documentación y a partir de allí se iniciaba el trabajo que combinaba testimonios, análisis de archivo y estudios genéticos. El momento de la confirmación no era un simple acto técnico, implicaba una transformación profunda en la vida de la persona involucrada. Descubrir que la identidad con la que se había vivido durante años, décadas, no era la tuya, sino una que te habían impuesto tus secuestradores que te habían criado como padres muchas veces amorosos, generaba preguntas personales, familiares y, por supuesto, judiciales. Algunos de los nietos restituidos, muchos crecieron sin índices de su origen, otros tenían la duda pero no lo podían verificar. Lo que sí se sabía era que si se llegaba a la conversación sobre una adopción, esta nunca había sido lícita y eso despertaba las dudas que llegaba a consultar el banco genético. El trabajo de las abuelas en esta línea mantuvo una línea constante. El derecho a la identidad es el principio rector. No se trata de establecer un vínculo biológico, sino de restituir una historia, un nombre y una pertenencia que han sido deliberadamente robadas. Con el paso del tiempo, el número de casos ha ido creciendo. Cada anuncio público tiene una doble dimensión. Por un lado, celebra una restitución concreta y por otro, recuerda que el proceso está muy lejos de concluir. Por cada niño encontrado, se recuerda que hay muchos que falta identificar. Además, la difusión permite que otros se animen y se acercan, cosa que todavía hoy, cuando tienen pasados los 50 años, sigue ocurriendo. A partir de los años 90, las campañas impulsadas públicamente por abuelas buscaron interpelar a la generación que había crecido durante la dictadura y que ya tenía la mayoría de edad, con la pregunta: ¿y si tu historia no es la que te contaron? Algunos casos comenzaron a resolverse y para Estela de Carlotto este proceso tenía una dimensión doble. Por un lado, participaba activamente en la restitución de otros nietos, acompañando cada caso como parte de una tarea colectiva, pero por otro era recrudecer su búsqueda personal no resuelta. Esa coexistencia entre la resolución de las historias ajenas y la persistencia de la propia definió su recorrido. Cada niño encontrado confirmaba que la búsqueda tenía sentido, pero también recordaba que la respuesta todavía no había llegado. Durante mucho tiempo no había avance. Ella solo sabía que su nieto había nacido en el 78, que había sido trasladado, pero no había nada más. Hasta el año 2014, donde esa posibilidad empezó a tomar forma. Un joven músico de la ciudad de Olavarría, unos 600 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, conocido como Ignacio Urban, decidió acercarse voluntariamente para someterse a un análisis genético. No lo hizo a partir de una denuncia ni de una investigación en curso, sino que por la difusión de los casos sintió una inquietud personal. El procedimiento siguió el camino habitual: toma de muestra, análisis en el banco de datos genéticos, comparación con los perfiles existentes y esperar el resultado. El resultado que se llegó confirmó la coincidencia. Él era el hijo de Laura Carlotto. Era el nieto que Estela había buscado durante más de 30 años. La noticia se hizo pública en agosto de ese año. Me acuerdo como si fuera ahora, fue tan emocionante. La restitución fue anunciada como el caso 114. No se había dicho todavía que era Guido Carlotto. Pero más allá de la numeración, el impacto estuvo dado por la convergencia entre la historia personal tan conocida y la resolución. Guido había crecido en otro entorno, con otra historia, con otros vínculos afectivos. La restitución no implicaba borrar ese recorrido, sino integrarlo en una identidad más amplia, que incluía su origen biológico y la historia de sus padres. Por supuesto, el caso también tuvo un efecto colectivo. Fue la reafirmación del trabajo de abuelas, como nunca se habló de los nietos desaparecidos en esa época. La historia de Guido se buscó muy específicamente que no sea presentada como una excepción, sino como parte del proceso. Si este caso tan difundido podía resolverse, también podían resolverse muchos más. El derecho a la identidad entonces se consolidó como el principio central, tanto en el ámbito jurídico como en el social. Sin embargo, ese reconocimiento no eliminó las tensiones. La relación entre memoria, justicia y política sigue siendo objeto de debate en la Argentina. Las abuelas, como parte de ese proceso, han sido protagonistas de esas discusiones, han sido muy discutidas, incluso insultadas reiteradamente por nuestro actual presidente Javier Milei. Eh,
Y entonces ellas no claudican. Estela, que tiene más de 90 años, sigue siendo quien lidera a las abuelas de Plaza de Mayo con una lucidez que es impresionante cuando se la escucha declarar. No se puede creer la edad que tiene y el trajín por el que ha pasado. Porque incluso después de más de 4 décadas, desde los 500 niños que se estima se robó la dictadura y sus socios civiles, se han encontrado apenas 140. El último nieto recuperado, anunciado por Abuelas de Plaza de Mayo en julio de 2025, es hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, secuestrado en 1976 en Neuquén. Este hombre de 48 años, nacido en cautiverio, pudo encontrarse con su hermana, quien nunca dejó de buscar. Y entonces la pregunta inicial, ¿dónde está? No ha sido, ¿dónde están? No ha sido más que parcialmente respondida. Y mientras esa respuesta no sea total, la búsqueda y la necesidad de abuelas como Estela seguirá siendo imprescindible.